obviamente varias personas que ellos mismos eligieron y ya tú nada más votas por ellos, ¿no? Y vamos a ver cuáles son las características, ¿sí?, de esta democracia, ¿sí?, en la actualidad. No es lo mismo esta democracia que tenemos en estos momentos que en la Grecia antigua. Tomen en cuenta que Grecia, pues había poquita gente y era más fácil, ¿no? Y a pesar de eso, fíjense, los filósofos griegos odiaban la democracia. O sea, para ellos era la peor manera de gobernar, porque consideraban que no todo el pueblo era apto para elegir a los gobernantes. El señor de aquí el señor de aquí de la taberna va a hacer ¿cómo se llama? Va a ocupar un lugar importante. No, o sea, eso no puede ser. Porque pues necesitamos a alguien más preparado. Y fíjense, ahorita es algo que se está hablando nuevamente, ¿sí? De que ahorita que tenemos cantantes, artistas, bueno, en general, ¿no?, que quieren ser pues senadores, diputados, muchos están criticando y están quejándose exactamente de lo mismo que los griegos se quejaban, ¿no? De que es que necesitamos personas capaces. Pues sí, pero acuérdense que también hay que diferenciar la intención que tienes al gobernar, tus valores humanos, ¿sí?, de la capacidad, ¿sí? Porque, como les decía, un Carlos Salinas de Gortari, o sea, es de las personas que tiene un super perfil y que es capaz, pero sus intenciones fueron otras. Entonces de nada sirve que tenga un super título, ¿sí?, que tenga acá los 1000 estudios en Harvard, si finalmente lo que va a ganar van a ser sus malos valores humanos, sus malas prácticas, ¿sí? O sea, de nada te sirve al final, ¿ok? O sea, que tenga un título no es garantía de que vaya a ser una buena persona, ¿sí? Ahí es donde hay que aprender a separar el rol de la persona que eres, ¿sí? Porque si tú eres buena persona, lo vas a hacer en cualquier posición que tengas. Pero si tienes malos hábitos o si estás acostumbrado a hacer las cosas mal, pues obviamente el día que llegues a la presidencia también lo vas a hacer mal. O sea, así de sencillo, ¿no? Así llegues a una senaduría, o sea, el municipal de aquí, de cualquier lugar, es lo mismo. O sea, si ya te ¿sí?, diferenciarlo para poder. Yo ahorita nada más quiero esperar qué van a hacer estas personas, ¿no? Todos actores y cantantes, boxeadores y demás, sus valores que van. Entonces, les decía que este principio de que cualquiera se puede postular es un principio de democracia. Está en la Constitución, o sea, cualquiera se puede postular. Estaciones en ese partido político es que puedes postularte, puedes aspirar a un puesto, ¿sí? Bien. Creo que se está trabando, ¿verdad? Aquí el internet está horrible, les decía. Sí, qué espanto, perdón, ¿sí? A ver, ¿ya se dejó de trabar? Creo que ya no. Sí, ya lo escucho mejor. Ay, qué horror, de verdad. Hoy sí está feo el internet.
ya si no me van diciendo, Bien, les comentaba que es un principio de democracia, que cualquier persona pueda postularse para un puesto. Lo primero que tienes que hacer es afiliarte a un partido político y ya dependiendo de cómo te lleves con ese partido político, es que vas a ir ganando popularidad para que te apoyen para no sé, a lo mejor que agarres un puesto local, federal, no sé, eso ya depende del partido, ¿sí? Pero todos pueden hacerlo, o sea, desde la señora de las quesadillas, el señor de la tiendita, el dueño de la gasolinera, cualquiera, porque esa es la verdadera democracia, que alguien que es... ¿Ya me grabé o no? ¿Ya se escucha bien? Sí. Ok. Les decía, cualquiera se puede postular para un puesto así, porque precisamente, bueno, lo que consideran algunos es que como es una persona del pueblo, entiende al pueblo, conoce las necesidades del pueblo, ¿sí? Es eso. Por eso es que la democracia, pues siempre se le va a criticar por ese lado, ¿no? Porque prácticamente dicen, pues es que cualquiera te va a gobernar, pero una cosa es que seas del pueblo y sepas, conozcas al pueblo, y otra que conozcas de política. Eso es muy diferente, ¿sí? Otra, que aprendas a manejar un país, que aprendas a administrar, que eso es lo que se requiere. Entonces es una discusión, digamos, una pelea de siempre, de toda la vida, de quién es apto para gobernar y quién no lo es, ¿sí? Ahora es cierto que la democracia es propia, digamos, bueno, ya fue a partir de la Ilustración, es propia de la Ilustración, porque la Ilustración, bueno, que pues es un sistema filosófico, al final lo que busca, le pegó a varias áreas, pero entre tantas de ellas es precisamente la participación ciudadana. O sea, ya estaban hartos de tener tantos monarcas abusivos. Dicen, ¿y el pueblo cuándo va a poder participar? O sea, ¿tú cuándo vas a poder elegir a un candidato a tu gobernante? ¿Sí? Entonces es a partir de ahí que se empieza a postular, se empieza a poner en práctica, y ya siglo XX queda, pero a grandes escalas, a nivel casi mundial, digamos así. Hay lugares donde no lo tienen todavía, pero es un sistema en el que quieren que la gente participe, ¿sí? Que todos en algún momento puedan llegar a gobernar, que tengan esa participación ciudadana. Ese es el objetivo, ¿ok? Entonces México, bueno, pues está dentro de eso. Aquí está. Decía que México también es una república democrática representativa, por este detalle que supone que ustedes pueden elegir, bueno, cuando tengan 18 ya van a poder elegir, ¿sí? Y ¿qué va a pasar? Hay dos maneras, ¿sí? En México está lo que se conoce como elección directa, ¿sí? En la que es cuando tú vas y votas. Si ya te pusieron al monito, y ok, ¿sí? Y la función, bueno, la indirecta, ¿sí? Se supone que tú, bueno, se eligen a varios diputados o senadores, ¿sí? Y se supone que, que estos, pues a su vez, se les encarga de ir nominando o ir eligiendo a los demás gobernantes. O sea, es como trabajar en equipo. O sea, tú ya elegiste a uno, al presidente, ¿no? Pero faltan los demás puestos porque no es el único. Entonces tú vas a elegir a otros representantes que te van a ir ayudando precisamente a construir ese trabajo en equipo. O sea, que vayan jalando a la gente que tú conoces. O sea, se supone que así es, ¿verdad? Pero bueno, a la mera hora que hacen otras cosas,
Sí, pero esa es una manera, ¿sí? Unos los eliges tú y otros los eligen los mismos diputados y senadores, ¿sí? Ellos los van eligiendo. Por eso les decía, o sea, tú puedes meterte a un partido y dependiendo cómo te lleves, cuáles sean tus relaciones diplomáticas con ese partido, es que puedes llegar a esto, ¿sí? Bien. Aquí. México, lo que les decía, es una república federal. Les había hablado, ¿verdad?, de los estados libres y soberanos, ¿sí? Les había preguntado, creo también que era la diferencia, ¿no?, entre lo que es federal, municipal, estatal. Federal en todo el país, ¿sí? Se aplica en todo el país. Por ejemplo, tenemos a la Policía Federal, ¿no? Que quiere decir que pues pueden meterse en Chihuahua, en Veracruz, en Yucatán, ¿sí? Si andan correteando a un malo, pues se pueden meter a cualquier estado, no pueden, o sea, no tienen que andarle pidiendo permiso. En cambio, si es uno municipal, ese sí ya no puede. Ese no puede andar de un municipio a otro, ese nada más cuida el área que le toca, ¿sí? Ni la estatal es lo mismo, nada más en el área que le toca, pero la policía estatal, por ejemplo, de Querétaro a Tabasco no se puede meter. En cambio, la Policía Federal sí. Y hay leyes que así aplican, ¿sí? Por eso les comentaba que aquí, bueno, tenemos este orden, ¿no? Al menos hay un pacto federal. Aquí tenemos este pacto federal, pero les decía que Estados Unidos. ¿Sí? Estados Unidos, ahí no hay pacto. A lo mejor en un lugar castigan por una cosa y en otro olvídalo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta federación? Que trabajen en equipo, que tengan fantasías igual, o sea, que funcionan de la misma manera para evitar precisamente esas peleas, esos problemas que pueden presentar de un estado a otro. ¿Por qué creen que Estados Unidos, así como lo ven, está muy dividido? Ese es el problema, o sea, a nosotros nos lo piden así en las películas o en las series, aunque sí están padres sus leyes, o sea, sí, son más severas, pero al final es un lugar muy dividido porque no tienen un pacto federal. Entonces cada estado hace lo que se le da su gana, ¿sí? Y eso hace que la gente se enfurezca más, o sea, no hay un, digamos, un lineamiento general. Es como, por ejemplo, ustedes que están en el TEC de Monterrey, tienen un reglamento general, ¿sí? Hay uno específico para prepa y otro para universidad, pero al final hay uno general, tienen que atender al general, ¿sí? ¿Por qué hay uno para prepa y otro para universidad? Bueno, porque no, pueden ser necesidades diferentes las de estudiantes de prepa a las de uno de universidad, ¿sí? A ver, de la mano, dinos. O sea, la Constitución Federal es igual para las 31 estados. ¿O tiene variaciones? Sí, así es. Ok. Puedes hacerle variantes, pero ya son locales, son como administrativas, ¿sí? Pero la federal aplica en Chihuahua, en Veracruz, en Yucatán, en todos esos lados. Por eso es federal. Y sí, va a haber pequeñas variantes, por ejemplo, el aborto, ¿no? Donde sí se permite y donde no se permite. Hay una libertad, ¿sí? Porque eso no está escrito en la Constitución todavía, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces ahí esas variantes de las que mencionas sí se pueden hacer, por eso son estados libres y soberanos. Pero al final hay un pacto federal, o sea, es decir, que hay cosas que, aunque tú quieras como estado, no puedes ir en contra de la Constitución. Esto es algo muy importante, ¿sí? Por eso luego van a ver que de repente hay estados que se pelean por estos temas, ¿no? El aborto, la eutanasia, la pena de muerte, ¿sí? Hay que ver primero qué dice la Constitución Federal, porque si la Constitución establece algo, no te puedes ir en contra de eso. Así de sencillo, tendrás que cambiar la Constitución.
tendrías que hacer una reforma, ¿sí? Para eso. ¿Y quiénes las hacen? Pues los senadores, los diputados ahí en la Cámara. Ellos son los únicos que están facultados. Entonces eso también hay que entenderlo, porque luego, eso, luego las variantes que dices, o sea, ¿qué establecen estas variantes? ¿Qué hay, por ejemplo, en el Código Penal, en el Código Civil, en la Ley Federal del Trabajo? Porque luego, fíjense, por desconocimiento de esto, abusan de la gente y también salen tipos en sus campañas mintiendo, ¿sí? Pero eso es por desconocimiento. O sea, hay que entender qué es federal y qué es local y estas variantes que dices, Nicte. Sí hay variantes, pero no son a la Constitución, son aparte, sí son códigos que se van generando y los van agregando, ¿sí? La Constitución puede tener reformas, le pueden ir agregando, ¿sí? No le han ido quitando, eso sí, déjenme decirles, desde Venustiano Carranza, que en 1917, desde ahí no se le ha movido, o sea, él fue el que le hizo la última reforma y es la Constitución que sigue. Les digo, no está mal, nada más hay que conocerla, ¿no? Y hay que ver qué aplica en todo el país y que no aplica, ¿sí? Es como, por ejemplo, nosotros también aquí en el TEC de Monterrey, que pues ven que tienen ahorita, apenas empezaba, fíjense, lo de los... Ay, como, bueno, no son partidos políticos, pero son grupos juveniles, o sea, de estudiantes, que tienen una función similar a la de un partido político, ¿no? Y ahí andan diciendo, te andan proponiendo cosas. O sea, sí, tú me puedes proponer 1000 cosas, pero finalmente como estudiante no te puedes salir del reglamento general. Aguas ahí cuando vayan y les prometan cosas, o sea, sí, pero pues hay un reglamento y no te puedes salir de esto. O sea, funciona igual pero a nivel país, ¿sí? Podrá decir Querétaro lo que quiera, podrá decir San Luis Potosí lo que quiera, pero al final hay una constitución y de esa no se pueden salir, ¿sí? Es como, por ejemplo, también, hablando ya de los reglamentos internos, así de un banco, de una escuela, también son válidos, ¿sí? Después vamos a ver lo que es la jerarquía de las leyes, sí son válidos esos reglamentos, siempre y cuando no vayan contra la Constitución. O sea, tú puedes hacer tu propia empresa con tu reglamento, pero siempre y cuando no atente contra ninguna ley de la Constitución. Así de sencillo. ¿Mm? O sea, eso es algo también importante porque luego hacen cada reglamento que bueno, esto atenta contra la vida, contra todo. Harás el reglamento que quieras, como tú quieras, pero tenemos una Constitución. ¿Por qué? Porque imagínense nada más que se hiciera un reglamento y que cada quien hiciera lo que se le diera su gana. Terminarían abusando más de lo que ya se abusa de las personas, ¿sí? Por eso sí es importante conocer estos detalles. O sea, les digo, no puedes hacer cosas que atenten contra ni derechos humanos ni la Constitución, así. Y si de repente el que estaba en otros lugares trabajando, de repente he visto cada reglamento que digo, bueno, esto es contra la Constitución, ¿sí? Yo sí soy de las que me pongo el brinco pero es bueno conocerlo para evitar esta clase de abusos, porque sí los hay. Entonces hay que conocer esas diferencias, ¿no? Federal, estatal, municipal y en los reglamentos que quieras, tengo una Constitución que me respalda, así que háganle, luego sí les digo, hazle como quieras, ¿no? O sea, eso es lo principal, ¿ok? Ahora, vamos a revisar estos materiales, ¿sí? Para reforzar lo que hemos visto. Ay, ya tenía yo aquí mis videos, sí, aquí están. Bien. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre el republicanismo. ¿Y qué entendemos por republicanismo? Bueno, es una corriente de pensamiento orientada a propiciar un estado de bienestar y un tipo de gobierno ejercido para satisfacer a la ciudadanía.
noviembre, diciembre, enero. Bajo el apotegma o el dicho de que el poder reside en la comunidad o en el pueblo, el cual puede llegar a delegarlo provisoriamente en sus representantes. También decir que la Constitución y las leyes fundamentales también resultan expresión soberana de la voluntad popular. Entre la amplia gama de sus exponentes iniciales se encuentran los nombres de teóricos que van desde Cicerón a Maquiavelo hasta Juan Jacobo Rousseau. Pero hay más para decir respecto al republicanismo. Debemos decir que a diferencia de la ideología liberal, el republicanismo se halla más centrado en el ciudadano que en el individuo, en el bien común que en el interés personal, en los electores que en los consumidores. Constituye una apuesta mayor por la deliberación, la participación igualitaria y la ausencia de dominación, en rangos superiores a los de la libertad negativa, entendida como falta de restricciones y de interferencias para desenvolverse. Continuemos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre su origen. Bueno, para comenzar debemos decir que el concepto de republicanismo se remonta hacia los grandes pensadores griegos como es Aristóteles. Sin embargo, el republicanismo como teoría política nace como respuesta histórica de las monarquías y aristocracia y sus orígenes se remontan a la Edad Media. También decir que posteriormente esta forma de gobierno ha sido adoptada por el Reino Unido, Estados Unidos de América, luego de su fundación y otros países occidentales que han adoptado más fácilmente sus conceptos y premisas a su estilo de vida y valores. Sigamos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre sus características. Bueno, para comenzar debemos decir que los habitantes de una nación con políticas republicanas cuentan con los mismos derechos y deberes. Se aplica la igualdad ante la ley. Otra característica es que se rige por una carta magna o constitución donde se redactan todas las leyes y principios jurídicos por encima de cualquier autoridad política. Estos deben ser cumplidos. En caso de incumplimiento se aplican sanciones determinadas. Otra característica es que se aplica la división de poderes. El poder nunca debe recaer en forma completa o hegemónica sobre una sola persona. De allí se deriva la creación de los poderes, judicial, legislativo y ejecutivo, con independencia de acción y decisión. Otra característica es que la soberanía popular recae sobre el pueblo, ejerciendo dicho poder a través del sufragio. El pueblo es quien elige a sus dirigentes durante un periodo gubernamental definido. No existen cargos perpetuos ni vitalicios. La última característica que hacemos mención es que se establece la participación ciudadana, es decir, los gobernantes están en la obligación de notificar y hacer públicas todas sus acciones y los ciudadanos están obligados a participar, como por ejemplo con el voto. Continuamos hablando un poco más sobre el republicanismo, particularmente sobre sus ventajas y desventajas. Comencemos con las ventajas. Bueno, debemos decir que el presidente es electo por el pueblo. Eso quiere decir que nosotros como población elegimos quién nos representará. El gabinete, él podrá elegir. Continuemos por último con las desventajas. Bueno, en cuanto a sus desventajas, debemos decir que hay una menor representación del conjunto social en la medida que las decisiones no se concilian en muchas ocasiones entre distintas facciones políticas representadas en el Congreso. Otra desventaja que podemos decir o mencionar es que hay una menor capacidad de respuestas frente a una crisis de gobierno, en la medida que el Congreso no puede cambiar el poder ejecutivo adoptando la moción de censura. Y la última desventaja que haremos mención tiene que ver con una tendencia al bipartidismo como su forma estable, debido a la necesidad de financiación y a la falta de identidad política. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequen los videos de nuestro canal, que seguramente les será. Bueno, pues ya vieron, eso es México. No tiene nada que ver con ese concepto que nos pregonan. Eso es México y no tiene nada que ver con los conceptos que nos dicen
políticos, esto es democracia, no, eso es un sistema republicano, ¿sí? Así de sencillo, o sea, no tiene nada que ver con la idea que nos hacen creer de que como tú votas ya, por eso es democracia, ¿no? Aquí es un sistema republicano, ¿por qué está diciendo? ¿Sí? Pues que luego usamos nombres cortos, ¿no? México, casi pues República Mexicana, ¿sí? Entonces, es lo que hay que ir poniendo en orden, ¿no? Cómo funciona el país, cómo está representado y cuáles vamos a dejar el día de hoy, ¿ok? Mañana terminamos esto. Y bueno, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? ¿No? No. Bueno, pues entonces por hoy esto es todo. Muchas gracias, ¿sí? Pásenla muy bonito. Disculpen por el internet horrible de hoy. Sí, está muy feo hoy. No sé qué le pasa a mi internet, pero bueno. Entonces, pásenla bonito y nos vemos mañana, ¿sí? Bye, Liz. Bye, Bye, Liz. Gaby, nos vemos. Bye, Chao. Liz.